Bueno, buenos días a todos los presentes. En primer lugar, bueno, pues me sumo a todos los agradecimientos al comité organizador de este quinto COIMBA, de este Congreso Internacional de Balonmano, extenderlo a la Universidad de San Jorge, a la figura de Demetrio, por esta invitación, por esta participación, en este caso, como decía Alejandro, pues desde este lado y con otros tiempos. Y también a la Sociedad Científica de Investigación de Balonmano y a la Escuela Nacional de Entrenadores, por extensión a la Real Federación Española de Balonmano. Así pues, bueno, pues sin más dilación vamos a exponer esta pequeña presentación sobre el efecto de la relativa y el estado madurativo en los sistemas de identificación del talento, y como primera diapositiva o como primera introducción del tema me gustaría asociarlo a lo que ha sido mi carrera investigadora o mi proyección investigadora, en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, hasta la publicación de mi tesis en 2021, analizamos junto con otros investigadores el rendimiento en balonmano desde muchas dimensiones, y me centré también, sobre todo, en la identificación del talento en lo que respecta al efecto de la edad relativa. Y una segunda parte que desarrollaremos a continuación, más centrada en el estado madurativo, en otros factores del rendimiento y en una estrategia ciertamente novedosa, como es el biobanding, que se lleva implantando desde 2016-17, luego hablaremos de ella, y que ha comprendido estos últimos 4 años de mi carrera investigadora, digamos, en el periodo más postdoctoral. Antes de comenzar específicamente, bueno, pues siempre me gusta comenzar con esta imagen, no diciendo nada nuevo de lo que se ha dicho aquí, y me explico. Varios compañeros desde distintos puntos de vista nos han trasladado la idea, y estoy de acuerdo en ella, de trazar, nosotros como profesionales del deporte, como entrenadores, como miembros de un staff técnico o miembros de federaciones o directores deportivos, trazar caminos, senderos lo más individuales e individualizados posible dentro de nuestra naturaleza como deporte, que es colectiva, para nuestros jóvenes, sobre todo, para los chicos menores de 18, 17 años que están influidos por otro tipo de procesos que en el alto rendimiento. Por tanto, lo que tenemos que intentar, en esta imagen se demuestra, es intentar adaptar todos estos estímulos a las capacidades y, sobre todo, a todas las dimensiones que tiene nuestro jugador y que no se pueden obviar, unas o preferenciar unas con respecto a otras. Por tanto, para no precipitarnos y para allanar al máximo, esto no significa que no estén exentos de obstáculos, para allanar al máximo, tratar de que vaya todo lo mejor posible, tenemos que tener claro que la naturaleza de nuestro deporte, y es que nuestro deporte es un deporte de rendimiento tardío, no como en otros que con 8, 9, 10 años ya puedes tener unos niveles de cierto rendimiento mayores, un proceso de desarrollo no lineal, como veremos en la siguiente diapositiva, un deporte con menor implicación temporal, entrenamos muchos menos que otros deportistas, de otros deportes de equipo, otras disciplinas. Se me ocurre, por ejemplo, los triatletas. Y con una adaptación brutal, y esto sí que se ha comentado en varias diapositivas, del proceso al entorno. Un poco mi lema en este sentido y en la vida es o te adaptas o mueres, y es así. Si no nos adaptamos, no solo a fases, sino en tiempos mínimos o en tiempos reducidos, realmente al proceso, pues probablemente no estemos sacando el máximo éxito o el máximo rédito. Así pues, bueno, pues los que, no sé, hay algunos, sí, que piensan que el camino hacia el éxito es la flecha de la izquierda, directa y sin problemas. Realmente, los que estamos dentro y vivimos las canteras y los deportes de formación, sabemos que no es así. Hay sprints, aceleraciones, deceleraciones, giros, vuelcos, idas y venidas. En definitiva, bueno, pues es una coctelera donde influyen o donde están muchos factores, y dos de los cuales, por los que estoy aquí y he venido a hablar, son el efecto de la relativa y el estado madurativo. En primer lugar, permítanme que les haga una pequeña introducción del concepto sobre el efecto de la relativa. Como bien saben ustedes, bueno, pues la mayoría de nuestras categorías de competición a nivel formativo se encuentran divididas por edad cronológica. En balonmano nosotros las tenemos divididas por ciclos bianuales. Competimos en categorías alevines, benjamines, infantiles, cadetes y juveniles. Bien, esta organización presenta una serie, sí, de fortalezas y sí, de debilidades, pero nos plantea la siguiente pregunta. ¿Existe una igualdad de oportunidades para todos en función de este efecto de la relativa, en función de, como veremos, la fecha en la que hayas nacido?
Bueno, pues a priori parece que no. Se ha demostrado que ese diferencial entre la edad cronológica y esa edad madurativa, esa edad biológica que tienen nuestros jugadores y esas consecuencias derivadas de ese diferencial es lo que se denomina el efecto de la edad relativa, Relative Age Effect, más conocido por sus siglas RAE en inglés. ¿Cómo afecta esto? O en la práctica, ¿cómo no lo podemos encontrar? ¿Cómo se ha analizado? ¿Cómo se ha estudiado? Bien, pues en función de la fecha de nacimiento, como hemos dicho antes, podemos agrupar a nuestros jugadores en cuartiles o trimestres de nacimiento en el año de selección. En las categorías senior, al no haber una edad de competición, una franja de competición máxima y mínima, se valora anualmente, del 1 al 4 cada año. No obstante, volviendo a los ciclos bianuales que tenemos en categorías formativas, pues lo podemos enumerar del 1 al 4 en el año par y otra vez del 1 al 4 en el año impar, sumando los 8 cuartiles que ven en pantalla. Todo esto referido evidentemente a las fechas de nacimiento de cada uno de nuestros jugadores. De tal manera que los que nacen al principio son los considerados relativamente mayores, mientras que los que nacen al final, diciembre, 31 de diciembre, son los considerados relativamente menores. Y estoy poniendo dos ejemplos extremos, 1 de enero, 31 de diciembre. Así pues, ¿dónde realmente actúa nuestro efecto de la relativa? Los estudios que han comprobado, ¿dónde lo hemos analizado? No solo en balonmano, sino también en otros deportes, no solo colectivos, también individuales. Bien, pues sobre todo en los procesos de selección, en esa metodología de reclutamiento, en cómo somos capaces de establecer o cuáles son las cuotas de participación que tenemos en nuestros clubes en función de este efecto, que muchas veces se produce de manera inconsciente, la mayoría de veces, evidentemente. Y luego en el rendimiento, no solo en competición, sino en cada una de las dimensiones de nuestro jugador, técnico-táctico, a nivel físico, a nivel psicológico, etcétera, etcétera. Pues bien, uno de los estudios, hemos hecho más estudios, pero este engloba bastante bien todo lo que pues expresa el efecto de la edad relativa en este COIMBA, es el que llevamos a cabo con los jugadores y jugadoras de la selección española, tanto juvenil, junior como absoluto. Analizamos las fechas de nacimiento durante 16 temporadas de estos jugadores para, ver la prevalencia, tanto en chicos y en chicas, de este efecto en las cuotas de participación, en los procesos de selección, nunca mejor dicho, en un sistema de identificación de talento como el de la Real Federación Española de Balonmano, y por otro lado analizamos o comparamos esa prevalencia con el rendimiento individual y colectivo, tanto a corto plazo, más puntual, como a largo plazo, durante esas 16 temporadas. El rendimiento a corto plazo se hizo en función de lo que teníamos disponible en ese momento, que eran las actas, y el rendimiento colectivo se evaluó como la posición final en los campeonatos disputados por estas selecciones. Así pues, encontramos dos grandes efectos. Uno, el efecto de la relativa, donde en todas las categorías, salvo, curiosamente, en la categoría femenina formativa, es decir, las categorías U18 o Sub-18 y Sub-20. Curiosamente, en el caso, como pueden comprobar ahí, entre los cuartiles Q4 y Q8, las chicas con la barrita en naranja se encontraban más representadas, o las relativamente menores, las que habían nacido más tarde a final de año, se encontraban sobre representadas a las que habían nacido en el cuartil 1, como pueden observar. Y aparte de todo esto, tenemos otro efecto, que es el efecto del año constituyente. Este sí ya más manido y que todos sabemos. A todos, cuando hemos formado una selección o hemos sido seleccionadores o hemos sido entrenadores, siempre hemos tenido una sobrerepresentación de aquellos más mayores, directamente, los del año par, ¿okay? Habiendo muchos menos del año impar. En el caso de las chicas, varios son los factores que pueden explicar estos resultados. Por un lado, quizá una menor influencia de las capacidades físicas en el juego, un deporte, digamos, más táctico, con una riqueza táctica mayor, como estamos viendo hoy en día. Un menor pool de jugadoras disponibles. Las licencias en mujeres son la mitad prácticamente que en hombres, con lo cual este efecto por ahí puede disiparse. Y la influencia, en este caso más generalizada, de factores socioculturales que pueden afectar prioritariamente a las mujeres. Por otro lado, también analizamos por puestos específicos qué pasaba en la ocupación o en la ubicación de estos jugadores y jugadoras en el campo. Bien, pues vimos
que el RAE influía sobre todo en la posición de centrales, y lo aparejamos, bueno, a una percepción favorable del entrenador hacia los relativamente mayores para la ocupación de estas posiciones. Ahí tenemos a Raúl Entre Ríos, nacido en febrero. Entonces, esas condiciones de liderazgo o de autoconfianza favorecían que estos jugadores estuviesen ubicados en esas posiciones. Por otro lado, sí que impactó el RAE, pero en menor medida, en porteros y en extremos, por dos factores considerados diferentes entre unos y otros. Vimos que en extremos se asociaba, igual que la literatura así lo expresa, con factores condicionales y de velocidad, como decía Toño, ese perfil velocidad-aceleración, que es bastante necesario en esa posición, mientras que los relativamente mayores estaban sobrerepresentados en la posición de portero por un factor antropométrico físico de mayor desarrollo madurativo y por procesos de especialización temprana. No encontramos en la figura del pivote, como otros estudios que se vienen desarrollando, he puesto uno de los primeros en 2009, es una figura que presenta, bueno, particularidades, y curiosamente ha sido uno de los pocos estudios en los que hemos encontrado un RAE inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que los relativamente jóvenes ocupaban en mayor proporción la posición de lateral que los relativamente mayores. ¿A qué lo asemejamos? Bueno, si echamos la vista atrás 5 o 6 años, ¿quién estaban ocupando la posición de lateral en la selección absoluta? Bueno, pues ahí teníamos a gente o jugadores y jugadoras que en otras selecciones, en otros sistemas de identificación del talento, nos sacaban centímetros, nos sacaban kilos, nos sacaban fuerza, nos sacaban de todo. ¿A qué lo achacamos? Bueno, pues a la metodología que los entrenadores españoles llevamos, más centrada en los componentes tácticos, el estilo de juego, donde el factor físico queda reducido por el factor cognitivo, el factor táctico, y de ahí que estos jugadores menos altos, menos potentes, menos fuertes, menos rápidos, pudiesen ocupar este tipo de posiciones. Por último, en la correlación o en la relación de la RAE con el rendimiento en competición encontramos un escaso impacto sobre el rendimiento individual, tanto a corto y largo plazo. Y esto hila con lo que acabamos de decir. La formación de nuestros entrenadores nos permitía, dentro de ese sistema de identificación del talento, alejarnos del foco físico, priorizando, quizá muchas veces por ojo clínico, y esto es algo que podíamos entrar a debatir, otro tipo de factores asociados al rendimiento que bueno, pues no favorecían o minimizaban, digamos, ese impacto del RAE. Por otro lado, un rendimiento superior en las jugadoras relativamente jóvenes, es lo que hemos hablado, de un pico de crecimiento temprano que estas jugadoras tienen antes que en los hombres. La maduración, la edad madurativa, esos crecimientos de adolescencia se dan antes en las mujeres, y aparejado a la superación de ciertos factores psicológicos, cuando llegan a categorías senior se sobreponen y son capaces de, asociado a un rendimiento técnico-táctico superior, bueno, pues rendir más que las relativamente mayores. También hemos de decir que ese pool menor de jugadoras hace que jueguen muchos más minutos, algunas de ellas con estrategias de playing up y playing down, y la tasa de lesiones sea mayor. Entonces sería otro factor que tendríamos que considerar y analizar en posteriores estudios. Y luego un impacto del RAE sobre el rendimiento colectivo a corto plazo. Sencillo, más jugadores relativamente mayores, mejor posición en los campeonatos del mundo, en los campeonatos de Europa. Lo encontramos, evidentemente, por una relación directa con el estado madurativo y por condiciones facilitadas de entrenamiento. Pensemos en selecciones juveniles y junior. Por tanto, basadas en este estudio y en todos los demás, que, bueno, por tema de tiempo no me da tiempo a expresar aquí, tenemos una serie de conclusiones que derivan en una serie de estrategias que pueden ser aplicadas en cualquier sistema de detección de talentos. Lo primero, una consideración específica del RAE dentro de los sistemas. La Federación Holandesa de Fútbol ya tiene especialistas, tiene departamento exclusivo de este tipo de fenómeno en sus trabajadores, con lo cual ya se está aplicando en otros contextos. Evidentemente el fútbol, bueno, pues nos saca un poquito de ventaja, y los neerlandeses ya lo tienen, ya lo están aplicando. Segundo, realizar un seguimiento a largo plazo, más longitudinal, de cómo varía el RAE en nuestros jugadores y cómo influye el nivel madurativo. Para esto
Y a colación con el tercer punto necesitamos crear una base de datos sólida en la que vayamos con frecuencia introduciendo todos los datos para que nos arroje este tipo de análisis. Un ajuste de participación metiendo la edad relativa como un factor importante a tener en cuenta. Pruebas de selección vinculadas, alejadas de lo físico que potencien otros factores, como pueda ser lo psicosocial o lo cognitivo. Alejémonos solos de las baterías de test para la selección de jugadores. Si esto lo hacemos o lo estamos haciendo, realmente estamos... el árbol no nos deja ver el bosque, estamos quedándonos muy antes. Así que si de alguna federación alguien lo está haciendo, por favor, que lo destierre al máximo. Flexibilización de los cambios de categoría, lo que hablábamos de playing up y playing down. ¿Por qué un cadete realmente madurativamente potente, relativamente mayor, que tiene unos atributos físicos, no puede jugar más con juveniles? Bien, bueno, pues esto lo podemos flexibilizar. Evidentemente esto es muy simplista, convendría atender a otra serie de factores, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Formación de los profesionales, y aquí lo extendería a los padres, a todos los responsables del proceso formativo de nuestros jugadores. ¿Es una tarea ardua y difícil? Sí. ¿Merece tiempo y esfuerzo? También, porque quizá estemos reduciendo el dropout, el abandono deportivo, y quizá estamos potenciando un posible jugador de alto rendimiento que de la otra manera o de manera contraria no lo sería. Diseños de estrategias competitivas organizativas, por ejemplo, la rotación de la fecha de corte. ¿Por qué en 1 de enero? Se puede ir rotando, cada semestre, cada trimestre, podemos ir rotando para que no sean siempre los relativamente mayores, relativamente mayores. ¿Vale? Y, estas serían las 8 que habíamos planteado. Esta sería la primera parte de la exposición, y ahora me gustaría pasar a la segunda, que es la más actual y en la que ahora todavía estamos inmersos trabajando desde la Universidad Politécnica de Madrid y en este caso desde el INEF. También permitidme que haga una pequeña introducción sobre el crecimiento de la maduración. Para todos es sabido que es un factor o son factores que afectan mucho el proceso de desarrollo de nuestros jóvenes deportistas, y siempre me gusta poner este ejemplo porque lo tienen claro desde hace mucho tiempo, y si alguien sigue los resultados de la Federación Inglesa de Fútbol, verán cómo han experimentado un crecimiento en categorías inferiores, insisto, de rendimiento, pero también en los procesos de selección de jugadores. Y es que tienen muy claro las 4 dimensiones que han de trabajar y los puntos, que evidentemente son muchos dentro de cada dimensión. He tenido la suerte de trabajar cerca con Adam Kelly, uno de los que componen este organigrama, y de verdad que es una organización en este sentido bastante potente. Y lo dividen en técnico-táctico, físico, social y psicosocial. Por eso dijo que si nos quedamos en lo físico estamos obviando partes del puzzle. Estos dos procesos de crecimiento y maduración no tienen por qué ocurrir en el mismo tiempo en el niño o en la niña. De hecho, no suelen ocurrir al mismo tiempo. Y, aparte, su timing tampoco es el mismo. Lo que puede pasar en un niño de 12 años, de los 12 a los 13, no tiene por qué ocurrir en el mismo niño de los 12 a los 13. Puede ocurrir en 2 años o incluso en menos. Entonces, el timing y cuándo aparecen son importantes para tenerlo en cuenta. Si no, lo que puede ocurrir es que estamos produciendo inconscientemente un sesgo de identificación del talento. En este caso, ¿a favor de quién? De los madurativamente avanzados, que son los que van a ser más fuertes, más rápidos, los que nos van a producir más en un momento dado. Claro, la pregunta que nos conviene responder es, bueno, ¿estamos confundiendo realmente el rendimiento actual con el potencial futuro? Por contra, ¿hay otros jugadores que con un rendimiento actual no tan elevado pueden ser jugadores de alto rendimiento? Si este factor, el crecimiento, la maduración, la edad relativa, no lo tenemos en cuenta, probablemente estemos incurriendo en ese error dentro de nuestro sistema de identificación de talentos. Pues bien, en este caso, la diferencia ya no entre la edad relativa, sino la edad biológica y la edad cronológica, es lo que nos hace clasificar a nuestros jugadores, o a considerarlos, mejor dicho, no clasificar, considerarlos como maduradores tempranos, que son aquellos en los que su edad biológica es mayor que su edad cronológica, maduradores tardíos, viceversa, la edad cronológica es mayor que la edad biológica, y
normomaduradores, que son aquellos que ambas edades se encuentran más o menos emparejada. Hay distintos métodos para calcular el estado madurativo, el maturity offset o desfase de maduración y el porcentaje de altura prevista, altura adulta prevista, perdón. Este último es bastante más preciso que el otro y es en el que hemos utilizado en todos nuestros estudios, es decir, qué porcentaje de altura tienen nuestros jugadores con respecto al 100% de lo que van a medir en el momento que sea, con 17,56, con 18, 19, X años. Así pues, muchos han sido los estudios que han abordado el tema del crecimiento y de la maduración en el deporte y todos los aspectos relacionados. Ahora bien, bueno, ¿por qué no buscar una estrategia real, efectiva, que iguale el estado madurativo o que trate de igualarlo, dando la mayor tasa o cuantía de oportunidades posibles para el jugador? Bien, pues esto existe desde aproximadamente unos 9, 8, 10 años y prioritariamente se ha desarrollado en academias de fútbol inglesas, donde los entrenadores, los stakeholders, han implantado este modelo de agrupación alternativa de jugadores en base al estado madurativo. ¿Para qué? Lo dicho, para igualar oportunidades, para que todos los jugadores tengan cuotas de participación y no perdamos ninguno por el camino. Por lo tanto, maximizar, extrujar todo este proceso, todo este camino para tener el mayor pool de jugadores en el alto rendimiento. Es interesante no solo desde el punto de vista del jugador, de su entorno, de su familia, sino también desde el punto de vista, evidentemente, de nuestra organización, de nuestra institución deportiva, federaciones, clubes, etcétera, etcétera. Algunos de los beneficios que se han mostrado con esta competición son la reducción de tasa de lesiones, la disminución del abandono deportivo o dropout, como hemos visto antes, que estas oportunidades aparezcan en relación o acorde al desarrollo biológico de cada uno de nuestros niños y niñas, que recordemos que es diferente y por eso, aludiendo a la diapositiva del principio, camino individualizado, camino individual de cada uno de ellos. Aumentan la confianza, la autoexpresión y otros atributos psicológicos, como veremos en los estudios 3 y 4 que vamos a presentar, y ponen ese énfasis en el desarrollo técnico-táctico, muy importante en nuestro deporte, separándonos un poco más de lo físico. No hay que obviarlo, no hay que obviarlo. Lo físico es muy importante, las ponencias que ha habido aquí son muy interesantes. Tenemos que intentar integrarlo y hacer una visión más holística y ecológica de nuestra detección de talentos, focalizando en este caso sobre las habilidades técnico-tácticas. Pues bien, nos liamos la manta a la cabeza. Bueno, yo todavía era jugador del Club Balonmano Alcobendas, estaba en la Universidad Politécnica y sigo en el INEF, y dijimos, bueno, ¿por qué no desarrollar un proyecto de biobanding, de estado madurativo? ¿Y dónde? Una de las canteras más prolijas de España, como es Alcobendas, evidentemente también por cercanía, pero ahí encontramos nuestro pool, encontramos, digamos, un sentido a la aplicación de este proyecto. Y bueno, pues desde aquí sí que me gustaría agradecer esa disposición, esa participación del club, de la cantera del club, a la que bueno, pues también tuve el honor de pertenecer, por participar y por dejarnos utilizar instalaciones y ponernos a su disposición la mayor parte de niños y niñas. Por lo tanto, nos preguntamos ciertas cosas al principio. ¿Cómo influye el estado biológico en el proceso de selección? ¿Qué jugadores entran en la Academia del Balonmano Alcobendas? ¿Tienen relación RAE y estado madurativo? Los constructos psicológicos de ansiedad y autoconfianza se encuentran influenciados por el estado madurativo. ¿Qué percepción tienen los propios jugadores de competir por biobandas de estado madurativo? ¿Qué percepción? Y por último, si influye o no en el rendimiento técnico-táctico. Este último que presentaremos al final, estamos en construcción. Como decía Alejandro, under construction, ¿no? Pues en eso estamos. Por tanto, la muestra que en un primer lugar nosotros queríamos era una muestra bastante más elevada, de 244. ¿Qué pasa? Que la categoría Levin no dependía bueno, depende del club, sí, pero está estructurada como municipal por escuela. Entonces, era bastante más difícil ubicar en un mismo día de competición, además
con solamente 2 pabellones, 2 pistas, a tantos niños movilizando a la categoría Alevín, que realmente, y este es la espinita clavada, es la edad donde los procesos madurativos se disparan. En mujeres en torno a los 9-10 años, quizá un poquito después, bueno, 8-9, 9-10-11 en los chicos. Con lo cual, esta es nuestra espinita clavada de no haber podido disponer de estos jugadores. Al final, contando con los masculinos y femeninos de infantil y cadete, que también son edades muy influidas por el proceso madurativo, sumamos un total de 146 participantes. ¿Y cuáles fueron nuestras fases en este protocolo de investigación? Bien, en un primer momento pues calculamos la edad madurativa, la edad biológica de nuestros jugadores, como hemos dicho antes, a través de la ecuación de Camis-Roche, que se basa en el peso, altura y en la altura de los padres, para tener un porcentaje de estatura adulta prevista, que lo utilizamos tanto de manera cuantitativa como de manera, estableciendo grupos con lo que hemos dicho ya, maduradores tempranos, normo y maduradores tardíos. En un segundo punto evaluamos, no mucho después de la evaluación madurativa, para que los estudios aconsejan menos de 7 días, nosotros lo hicimos en 5 días, la evaluación del rendimiento físico mediante 5 pruebas. 4 más generales, como puede ser el CMJ y el DJ, el T-Test y el Sprint 20 metros, y una más específica, como fue la velocidad de lanzamiento en balonmano medido con radar. Una tercera fase de competición, donde les registramos el rendimiento técnico-táctico que hemos analizado pormenorizadamente después, donde les pasamos cuestionarios cuanti y cualitativos para que nos expresasen su percepción, y cuestionarios para medir constructos psicológicos, como verán después, de ansiedad cognitiva, ansiedad somática y autoconfianza, tanto en chicos como en chicas. Y a partir de aquí lo metimos todo en la batidora, analizamos, obtuvimos resultados y producción científica en 5 niveles o 5 apartados o 5 estudios, si lo quieren, diferenciados. El primero de ellos, viendo cómo el estado madurativo influía en los procesos de selección, en la cuota de participación de nuestros jugadores, esa metodología de reclutamiento. Si RAE y maduración influían en esas 5 pruebas de rendimiento físico, claro, aquí nos quedó también, evidentemente, para posteriores. Creo que Ruller lo está haciendo con Víctor, analizar las demandas específicas en el juego, analizar las demandas específicas por posición en el juego en base al estado madurativo, y esto sería muy interesante, además de estas baterías de test, evidentemente. Y luego ver cómo el biobanding influía en los jugadores a través de su percepción, en esos constructos psicológicos que hemos explicado anteriormente y en el rendimiento técnico-táctico. Pues bien, cada uno de ellos vamos a desarrollarlo a continuación. En primer lugar, en cuanto a los procesos de selección, vimos cómo tanto en chicos como en chicas, casi el 40% de nuestra muestra eran maduradores tempranos, tanto en chicos como en chicas, se aproximaban bastante al 40%. Bueno, en este caso el resultado no es tan sorprendente. Sí que lo es un poco en relación al estado madurativo y las posiciones. La posición más afectada por el estado madurativo, en la que hubo una sobrerepresentación de maduradores tempranos, con una edad biológica mayor a su edad cronológica, fueron los porteros. Factores explicados anteriormente en el tema del RAE, como el factor antropométrico y la especialización temprana, pudieron hacer o pudieron ser los artífices de este resultado. Por contra, si ven la columna de primeras líneas, verán que aquí los más representados son los maduradores tardíos. ¿Cómo se explica esto? Porque es un resultado, bueno, un poco a colación con lo que hemos visto en el RAE, en el sistema de detección de talentos de la Federación Española, pero ¿cómo lo podemos explicar? Bien, porque en estas edades son 2 factores que influyen prioritariamente. Hay jugadores todavía pequeñitos, rápidos, que son hábiles y que tienen rendimiento en primera línea. Por lo tanto, siguen estando en primera línea. Bueno, creo que ya no está con nosotros Juanín, pero este fue un caso de jugada de central y terminó jugando de extremo. Quizá no fue ni en infantil ni en cadete. Si no me corrige Demetrio u otra persona que lo sepa, fue a posteriori en juvenil, no sé si fue Manolo el que le llevó al extremo. Bien, pero fue más tarde. Juanín, probablemente en infantiles y en cadete, pues todavía era un muy buen central. Seguro que ahora también lo sigue siendo. Y por otra razón, porque los sistemas defensivos empleados en estas categorías no son tan cerrados, y estos jugadores menos fuertes, menos altos, quizá con menos lanzamiento exterior, con menos potencia física, pueden desempeñar funciones interesantes y alcanzar alto rendimiento en posiciones de primera línea, centrales y laterales. Por ahí la explicación que le damos de esta cuota.
En cuanto al segundo de los factores o segundo de los estudios, voy un poco rápido, comprobamos que la edad relativa en nuestra cantera, en la cantera de Alcobendas, no tenía ningún efecto en el rendimiento físico. No lo encontramos en ninguna de las pruebas. No obstante, sí que lo vimos con el estado madurativo. Y vimos que en la prueba de CMJ, en este caso sí, altura del salto, tenemos que intentar acceder a otras métricas, nosotros nos quedamos con esta. Los valores estaban influidos por el estado madurativo. ¿De qué manera? Bueno, pues los maduradores tempranos mostraron valores de salto de altura en el CMJ 6,5 centímetros mayores, estadísticamente, significativamente, que los maduradores tardíos. Por lo tanto, aquí encontramos esa diferencia. Y volviendo al tema de los sexos, la diferenciación entre chicos y chicas, aquí pueden ver la línea de tendencia del CMJ en el caso de las mujeres, donde es una tendencia al alza, pero que estadísticamente no es significativa, y en el caso de los chicos sí que va increciendo, en este caso significativamente a medida que el estado madurativo es mayor, o digamos avanzado, más que mayor, un estado madurativo avanzado. Las razones que en este estudio y en otros de voleibol hemos investigado y estamos investigando en relación con el estado madurativo son el peso relativo de las mujeres con respecto a su altura, la proporción entre masa grasa y masa muscular y aspectos coordinativos en etapas sensibles de estirón de adolescencia que les hace rendir a menor nivel, en este caso en pruebas físicas de salto como era el CMJ. En tercer lugar, quisimos investigar qué pensaban los jugadores y las jugadoras. Bien, nosotros os traemos aquí una idea novedosa en cuestión de balonmano. En fútbol ya se va haciendo, en baloncesto. No sé si Joao tiene la oportunidad de conocer a Arede, a Jorge, entiendo que sí. Pues ya lo está haciendo, ya lo lleva haciendo. Es un maestro en el básquet, también instruido por la gente de Reino Unido en el tema del fútbol. Y en balonmano pues lo planteamos por primera vez. ¿Qué ocurría? ¿Vale? ¿Ocurría lo mismo en chicos que en chicas? ¿Influía el estado madurativo? Bien, pues obtuvimos estas respuestas. Vimos que los chicos disfrutaban y entendían más el concepto de biobanding que las chicas. Esa agrupación por estado madurativo, por biobandas. Sin embargo, las chicas, a nivel promedio, en una escala Likert de 1,5, como pueden comprobar en imagen, pues su grado de entendimiento y de diversión de la propia competición de biobanding, pues bueno, en este caso era menor. Y es más, entre los chicos aparecieron diferencias por estado madurativo entre los maduradores tempranos que entendieron mejor el concepto, la aplicación del concepto de biobanding, que los maduradores tardíos. Entre sexos se puede explicar por los siguientes dos factores, y es que las chicas quizá en sus categorías normativas, es decir, por edad cronológica, experimentan menos diferencias físicas y antropométricas porque la maduración ha ocurrido hace más tiempo. Ya las infantiles, bueno, pues están desarrolladas y las cadetes están desarrolladas prácticamente del todo. Sin embargo, en chicos nos cuesta encontrar esto un poquito más, ocurre más tarde. ¿Okay? Y están más acostumbradas a procesos de playing up, porque ¿quién no ha tenido una chica infantil que ha tenido que jugar con el infantil el mismo fin de semana y ha tenido que jugar con el cadete? Pero ha tenido que jugar con el cadete no porque sino porque faltaban jugadoras. Esto nos pasa más, o suele pasarnos más en el deporte femenino, en el balonmano en este caso, que en el balonmano masculino. Y las diferencias por estado madurativo en el caso de los chicos fue porque entendieron la competición como una oportunidad para desarrollarse más desde un punto de vista técnico, siendo un mayor desafío físico porque se iban a encontrar con otros jugadores de madurez emparejada. Y esto hizo pues, que ese entendimiento y ese disfrute del concepto de biobanding fuese mayor. A pesar de todo esto... Estamos jugando un torneo triangular en los que los equipos están hechos acorde con nuestra edad madurativa y no con nuestra categoría. Y nos lo estamos pasando muy bien. También ellas lo disfrutaron. Creo que fue una jornada diferente. Involucramos a padres en un día no lectivo
para que, bueno, pues después de venir de trabajar pudiesen estar en el pabellón. Las chicas también lo pasaron en grande, los chicos también, y al final, bueno, fue algo, bueno, ellos venían al ordenador, oye, ¿cuánto voy a medir cuando tenga mi altura adulta? ¿Cuándo la voy a alcanzar? ¿En qué edad? Le enseñamos un poco la base de debate, yo a los 17, tú eres un retaco, tú no, tú a los 17. Bien, bueno, también estas cosas son bonitas y son satisfactorias, sobre todo también cuando trabajas con la base. Tenían entre los 12 años y los 16. Entre los 12 y los 16, categorías infantiles y categoría cadete, en ambos dos. Pues bien, aparte de la parte cuantitativa, también decidimos recoger datos cualitativos expresados por ellos mismos y aquí están los resultados. Los maduradores tempranos expresaron una búsqueda de la ventaja competitiva más allá del factor físico, esa igualación si se me permite la palabra, de ese factor físico les hacía explorar cuáles podían ser sus soluciones por otro lado, de manera técnico-táctica, aprovechando otros aspectos relacionados con el juego que en las categorías normativas no les hace falta explorar por su superioridad física, por su superioridad antropométrica, y una menor influencia en el juego, demostrando comportamientos más prosociales, generosos, menos orientados al ego, compartiendo más, liderando menos. ¿Por qué? Porque había otros al lado que eran igual de líderes que ellos en base a ese estado madurativo similar. Por su parte, los maduradores tardíos nos expresaron, o vimos, mejor dicho, comprobamos una mayor participación decisiva en el juego, con un comportamiento activo mayor, poder estar ubicado en otras posiciones, que en las categorías normativas no es así, les permitía ser más activos en el juego, como veremos después, realizando más interceptaciones por minuto. Y además tuvieron mayor sensación de poder expresarse técnica y tácticamente. Importante, con un gradiente de presión menor. En una categoría normativa, estás ubicado en el extremo, eres pequeñito, si te llega una bola, métela, porque yo me he jugado 8 tal, y te van a caer por todos los lados. Bien, esta sensación no la tenían, porque entendían el entorno como más amable, menos agresivo, con menos presión, por decirlo de una manera. Y esto fue lo que nos trasladaron. Bueno, aquí me he dado cuenta que el porcentaje de edad madurativa está cambiado. Esto sería para los maduradores tempranos y este de aquí sería para los maduradores tardíos. En un cuarto estudio vimos cómo influía esta competición por biobandas en ciertos componentes psicológicos y decidimos 3 que influyen mucho en el balonmano: la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática y la autoconfianza. Como en otros estudios, no solo de balonmano, sino ya relativo al deporte de equipo, al deporte de competición, en edades formativas, vimos que los constructos más negativos, como la ansiedad cognitiva y la ansiedad somática, fueron mayores en mujeres, bueno, en este caso en chicas, que en chicos. Sin embargo, el de autoconfianza fue mayor en chicos que en chicas. Varios exploramos y varios son los motivos, ¿no? Mientras que los chicos demuestran más autoseguridad en todos los cambios propuestos, en este caso en la explicación del concepto de biobanding, en ver cómo un formato nuevo podía funcionar, en expresarse de esa manera, pues demostraron más autoconfianza. Sin embargo, las chicas, de promedio, demostraron más intranquilidad, fueron más cautas, más precaución que los chicos, y por ahí que los niveles de ansiedad cognitiva y de ansiedad somática fueran mayores. No obstante, cruzando ambas variables, sexo y estado madurativo, solo encontramos diferencia en uno, que fue la ansiedad cognitiva en chicas entre las maduradoras tempranas y las normomaduradoras. Curiosamente fueron las maduradoras tempranas, las que tenían un estado madurativo avanzado, las que demostraron más niveles de ansiedad cognitiva que las normomaduradoras. Y lo achacamos a 3 factores que ocurren en el deporte formativo y más en el deporte femenino. Y es las expectativas de rendimiento que tenían estas chicas mayores. Al ver ese cambio de formato tenían que rendir, sí o sí, esas expectativas de rendimiento. El autoconcepto o concepto de una misma, que lo tenían muy ubicado en su categoría normativa, pero al cambiarle todo el formato de competición, ¿cuál iba a ser? Más incertidumbre. Y probablemente la experiencia de acontecimientos negativos pasados pues hicieron que esos procesos de ansiedad, en este caso cognitiva, fuese mayor en las de estado madurativo avanzado. Por último,
prometo no extenderme demasiado, estamos comprobando, estamos sacando los resultados preliminares del rendimiento técnico-táctico. Les hicimos competir, como hemos dicho, por categorías de grupos de edad y por categorías de estado madurativo. No cambiamos prácticamente nada, salvo algunos elementos estructurales y la duración del partido. Y utilizamos la herramienta de Wagner y colaboradores, validada en 2023, para cuantificar ese, digamos, PIR que utilizan en baloncesto, ese Performance Index Rating, nuestro Player Score, ese Player Score para cuantificar el rendimiento técnico-táctico. Y es una herramienta, bueno, pues muy recomendable y muy utilizable. En un primer nivel de resultados vimos que el formato de biobanding posibilitó el aumento de algunos indicadores como los de asistencia sin gol, la interceptación por minuto y el 1 por 1 perdido por minuto. Es decir, se producían más este tipo de acciones que en las competiciones normativas de grupos de edad. Y en función del estado madurativo, independientemente del formato de competición, sí, los maduradores tempranos siguieron produciendo más acciones positivas de player score, PIR, de goles, pero también produjeron más errores técnicos, es decir, más errores negativas, esa equilibración de las cualidades físicas. Por contra, los maduradores tardíos pudieron expresarse técnico-tácticamente más, como se demuestra que fueron capaces de jugar más veces con pivote con éxito por minuto que los maduradores tempranos. Estos resultados nos llevan a pensar que nosotros, profesionales de la actividad física del deporte, entrenadores, podemos nivelar el rendimiento táctico a través de ese tipo de formato de competición. Podemos equilibrar ese rendimiento técnico-táctico, apareciendo que más acciones 1 por 1 y más acciones fallidas que en las competiciones normativas. Por ejemplo, los maduradores tempranos pues casi no cometen por ese diferencial físico del que hablábamos. Y este equilibrio del citado ahora diferencial físico les permitió, como hemos dicho anteriormente, a los maduradores tardíos, a los que desarrollan más tarde, ser capaces de producir más en términos absolutos y en términos relativos técnico-tácticamente. Nos lo demostraron en sus comentarios cualitativos y también lo vamos a ver en los comentarios, en los resultados cuantitativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el partido de los maduradores tardíos, en los que, bueno, podemos ver esa mayor influencia, ese juego más equilibrado que si compitiesen contra jugadores que le sacasen más centímetros, que le sacasen más kilos de peso, etcétera, etcétera. Y como veremos después, uno de los indicadores que que fue significativamente superior fue las interceptaciones por minuto, debido a esa equilibración del juego. Como bien veis ahí, todavía, como habíamos dicho antes, existe ese tipo de jugadores pequeñitos, rápido, en primera línea, que es capaz de rendir en estas categorías. Atendiendo a la interacción entre ambos factores, entre formato de juego y estado madurativo, y a nivel intra e inter, los maduradores tardíos, como hemos dicho, registraron más interceptaciones por minuto en la competición de biobanding que en la competición por grupos de edad. Y no solo eso, sino que también en los partidos de madurez emparejada fueron capaces de producir más en este indicador que normomaduradores y que maduradores tempranos. Por lo tanto, sí que estamos diciendo o podemos aseverar que la nivelación, en cierto modo en este aspecto, sí que se dio sobre todo con respecto a los maduradores tardíos. Quizá una menor velocidad de desplazamiento que se encontraron de los jugadores rivales, con ese tipo de oposición, en este caso en ataque, con un perfil físico menos desarrollado y una percepción de ser capaces de influir más en el juego, de actuar bajo condiciones de estrés menores, pudieron posibilitar que las interceptaciones por minuto de este tipo de jugadores, bueno, pues fuesen mayores, se sintieron más cómodos para poder actuar, robar y contraatacar. Por su parte, los maduradores tempranos, como hemos dicho, produjeron a nivel de estado madurativo y formato de juego más en acciones positivas determinantes, como es el gol o como es la asistencia, luego sin gol, pero asistencia al fin y al cabo, pero también más en las negativas, en los errores técnicos. Ahí tenemos un ejemplo de cómo las positivas, nuestros maduradores tempranos fueron capaces de producir más, pero también
en este caso con errores técnicos. Lo veremos un poquito más claro en el vídeo, donde se producen bien acciones exitosas, en este caso de 1 por 1, más ese gol que hemos visto antes. Este es el caso de los maduradores tempranos, y también teniendo una oposición más grande que pasar y, bueno, pues ser más difícil lanzar en este caso, cometer errores como los pasos. A partir de aquí también asistencias y percibiendo, como hemos dicho antes, con los datos psicológicos, la competición como algo más desafiante, como un formato que les posibilitaba, bueno, pues, sentir un reto que tenían por delante, que en categorías de edad normativa pues no percibían. Así pues, de todos estos 5 resultados, extraemos algunas aplicaciones prácticas que presentamos a continuación. Evidentemente, como hemos dicho, reducir el sesgo de selección, no solo en la RAE, sino también con el estado madurativo dentro de nuestros clubes, canteras, federaciones, teniendo en cuenta este estado madurativo de nuestros jugadores y realizando un seguimiento a poder ser longitudinal y con cierta frecuencia de la variación del mismo en cada uno de nuestros jugadores. La minimización de la pérdida de talentos. Si no estoy equivocado, tenemos menos licencias en chicos y en chicas, no sé si son casi unas 10.000 desde un tiempo a esta parte. Tenemos que solucionarlo de muchas maneras. Bueno, una de ellas es esta estrategia, o intentar poner en valor esta estrategia para evaluarlo pues, seriamente y proponerles contextos madurativos adaptados en cualquiera de sus pathways, de sus vías, de sus trayectorias en el proceso deportivo, desarrollo deportivo. La maximización del potencial futuro del deportista, es decir, aquellos que no son fuertes o que no lanzan, ¿quién no te dice que en un futuro no sean grandes jugadores de balonmano? Bien, esto a veces se obvia, se focaliza todo en el aspecto físico y no conseguimos sacar ese potencial que probablemente a lo mejor con 18, 19, 20 años puede tener un jugador, y se puede sobreponer a esa serie de desventajas encontradas en su adolescencia y en su pubertad. La reducción de consecuencias psicológicas adversas, como la ansiedad que hemos visto. El biobanding posibilita pues, que en un entorno más amable sean capaces de rendir, de cooperar, bueno, pues de recorrer el camino con mayor facilidad, como hablábamos al principio, esa carretera, intentar allanársela al máximo. Y por último, podemos manipular y adaptar esa experiencia competitiva, en algunos casos, para asegurar la adquisición de las habilidades técnico-tácticas, que de otra manera los maduradores tardíos no tendrían oportunidad de ello. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Con esto, y a modo de conclusión, no presentamos en términos de blanco y negro, o no presento en términos de blanco y negro el biobanding, es decir, biobanding o edad cronológica. No, esto no va de enfrentamiento, va de qué tenemos de bueno en las categorías de edad cronológica, ¿vale? Y qué podemos tener de bueno en las categorías de biobanding para en un futuro, considero que todavía lejano, podamos implantar un formato de competición, un tipo de competición que evidentemente se compita, que tenga ciertos valores agonísticos, pero que realmente proporcione una igualdad, es imposible, pero mayor oportunidad para aquellos deportistas que en las competiciones de edad normativa se ven menospreciados o se ven, no quiero decir marginados, pero no tienen tantas oportunidades. Con lo cual no es blanco y negro, es vamos a escoger lo mejor de uno, vamos a escoger lo mejor de otro y vamos a meterlo dentro. Y en términos de RAE y de edad madurativa, tener claro dos cosas, y por eso los estudios están así. El RAE suele actuar después, en la carrera deportiva de un jugador, en términos de adolescencia, ya cuando está bastante maduro el jugador. Sin embargo, la maduración a los 8, 9, 10, 11, 12 años es una época muy importante que hay que tener muy en cuenta, y de aquí una reflexión. Categorías sensibles de entrenamiento donde hacen falta muchos entrenadores y muchos entrenadores muy preparados para que esos cambios de la transición de la infancia con la pubertad a la adolescencia se les asegure, como hemos dicho, esas oportunidades o esa maximización de las oportunidades para cada uno de ellos y de ellas. Entonces, bueno, va en ese sentido. Estas son las referencias utilizadas y simplemente, bueno, pues me queda agradecer al público la asistencia, la atención, y muchas gracias a la organización por la invitación, así que quedo a expensas de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias.
Alfonso, siempre que hay una conferencia de RAE, lo que hago es mirar en mi base de datos sobre si ese ponente de RAE era del primero o del tercero. Tú tuviste la fortuna de nacer con la primavera. Eso es. Entonces, eres del primer trimestre. Yo, particularmente, los 25 años que llevo trabajando con RAE, ha sido la que más me ha aportado, la que más he profundizado y también lo que me ha permitido hacerlo. Yo, cuando estuve trabajando en el Betis, empezamos con el biobanding. Hubo mucha resistencia y precisamente contactamos con la Federación Inglesa porque era quien más estaba haciendo en ese momento. El argumento que nos utilizaron en ese momento en el Betis era, sí, pero el trabajo en cantera de Inglaterra es pésimo, y es verdad. Y entonces hubo algo que fue un acontecimiento que a lo que tú has llegado con Kelly y con tal, fue porque hubo una propuesta en el Parlamento británico, que a mí me tocó porque me contrataron precisamente para auditar este sistema, y fue el Elite Performance Plan Player, que fue un plan de más de 600 millones de euros. Y lo que perseguía el Parlamento británico no era que hubiera justicia, no era que hubiera una equidad, no. Lo que perseguía el Parlamento británico era aumentar el número de horas significativas. Aquí podríamos hablar de Vygotsky y tal, porque habían medido que Portugal, Reino Unido y España llegaban a las famosas 10.000 horas con 16, 17 años, y que un jugador británico con 21 años que llegaba a Premier League estaba en 6.000, 7.000 horas de prácticas significativas. No tenían competición, pero tenían una virtud. Una debilidad la convirtieron en fortaleza. Todavía hoy, en el fútbol británico y también en el balonmano, está prohibida la competición reglada hasta los 18 años. De hecho, ellos no tienen competición como nosotros de cadete, infantil, ellos tienen el Games Plan. Entonces fue la gran oportunidad, lo que era una debilidad lo convirtieron en una fortaleza. Entonces esto tuvo que aprobarse en el Parlamento británico porque yo he estado en Liverpool y ha habido manifestaciones de aficionados del Liverpool y del Everton unidos, que es imposible unirlo, en contra del biobanding, en contra del Elite Performance Plan Player. Entonces esto, o cogían el toro por los cuernos o no se hacía. Y de repente empezamos a ver que los equipos británicos, además coincidió cuando estabas en la europea, que lo estoy hablando, hicimos una sesión especial para ver por qué estaba empezando a haber actividad cerebral en el jugador inglés en fútbol. Y fue cuando empezaron a retarnos, fue cuando empezaron a competir, hicimos una sesión allí concreta para ver qué había cambiado. Y fue la primera jornada. O sea, si el argumento era que aquí esto lo estabais haciendo los hippies, los woke, para el tema del biobanding, resulta que es que empezaron a ganar y resulta que es que empezaron otra vez a competir. Entonces ahí lo que hubo fue una apuesta seria, o sea, eso que te ha llegado a ti con Kelly, que tú lo has hecho, fue que hubo una apuesta de muchos millones de euros, una apuesta del Parlamento británico y una apuesta muy seria, muy importante económicamente por llevar esto a cabo. Y era enlazándolo con lo que tú has hecho, que era que se aumentara el número de horas de práctica significativa, porque el problema que ellos tenían era que ni al del primer trimestre le servía, ni al del último trimestre tampoco. Entonces, eso que tú con el protocolo de Wagner has visto con las interceptaciones es algo que ellos han logrado. Yo me gustaría que lo que vosotros habéis llevado, que tiene una propuesta concreta, se pudiera llevar en forma de cómic, en forma de un trístico al resto de clubes, porque habéis conseguido una propuesta concreta, que es trasladarlo esto a algo concreto, hacerlo como le llaman los franceses, un festival y tal. Y te digo, después de todas las luchas, de todo lo que he ido, una medida concreta que en balonmano yo he adoptado, que es un portero de balonmano está jugando en su categoría si para entre un 26 y un 30%. El playing up y el playing down. Cuando para por encima del 30%, que es algo fácil de medir, nos podríamos ir a eslabones, a gol y tal, pero si un portero está parando por encima del 30%, esa categoría se le ha quedado pequeña, no le está aportando, pero es que también está evitando el desarrollo de compañeros. Pero si es que está parando por debajo del 26%, independientemente de la edad que tenga, normalmente le está suponiendo no le está suponiendo ese reto, ¿no? Dentro de lo de desarrollo de Vygotsky. Entonces ahí es donde he intentado enlazar este tema a un indicador concreto y hacerlo con porteros. Enhorabuena, es un trabajo de muchos años, has vivido la transición también de cuando esto no se estaba haciendo a cuando se hacía, y sé también las resistencias que también has tenido para poder llevar esto a cabo también con cierto conservadurismo, pero que te quiten lo bailado porque lo has logrado y sobre todo lo has plasmado con la muestra. Enhorabuena y muchas gracias.
Pues bueno, un poco respondiendo, muchas gracias Anselmo por tu aportación y por esa enhorabuena. La verdad que sí, el trabajo nos ha llevado. Intentaremos desarrollarlo y aplicar indicadores concretos, porque ahí es donde veremos realmente todo esto, para que las aplicaciones prácticas y su puesta en marcha intentemos a nivel experimental en algunos clubes, pues pueda ser así y que ese play-in up y play-in down estén fácilmente definidos. Y evidentemente lo que comentabas, no tenía yo esa raíz de lo que ocurrió en Gran Bretaña, lo que ocurrió en Inglaterra, pero evidentemente en las Midlands, que es donde ahora lo están aplicando más, Watford, Birmingham y demás, pues el resultado es el que tú dices. Es unos procesos de selección más refinados, mejores jugadores a nivel de categorías inferiores y mejores resultados a la postre en todas las categorías. Y nace de ahí, de que supieron detectar una debilidad para convertirla en fortaleza. Muchas gracias, Anselmo. Felicidades, Alfonso, por la presentación y por todo tu trabajo que nos has mostrado en esta presentación. Yo te pregunto estoy muy de acuerdo con todo lo que estás comentando, pero te pregunto por el efecto contrario, ¿no? Lo importante también que es para los jugadores y jugadoras el pelear contra las adversidades que luego se van a encontrar cuando se encuentren, cuando lleguen a su desarrollo madurativo final, que se van a encontrar, y la importancia que tiene para reducir esas diferencias el entrenador, el profesor, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Zapa. Yo creo que se las seguirían encontrando de otra manera, pero no que fueran insalvables. Esos obstáculos de manera natural seguirían dándose en las competiciones de madurez emparejada. Es decir, los maduradores tardíos encontrarían dificultades en superar a otro madurador tardío, pero de una manera más equilibrada. Sin embargo, si realmente solo lo basamos en esas categorías normativas de edad cronológica, probablemente ese madurador tardío no tendría oportunidades de expresarse técnico-tácticamente, de disponer de posesión de balón, y ahí es donde realmente le perderíamos. Y quién sabe, porque en el alto rendimiento necesitan muchos perfiles. ¿Quién sabe si puede desempeñar uno de los perfiles en un futuro? No obstante, yo insisto en la idea de que tenemos que combinar, y ahí evidentemente el entrenador no puede dejar de tener importancia y ese factor de peso que hace ayudar a los jugadores a superar esos obstáculos. Es clave ese factor psicológico y esa percepción. Es por ahí que también se estén haciendo estudios, y estamos en ello, de ver cómo son o qué valoraciones hacen los entrenadores a este tipo de estrategias. Pero bueno, estoy de acuerdo que hay que combinarlo y que no podemos, como he dicho al final de la presentación, dejar de perder ciertas cosas que en la competición por edad cronológica las tenemos y son muy buenas. Alfonso, enhorabuena, me ha encantado la ponencia, me parece magnífica y la has plasmado de una manera muy clara, creo que para todos, y de una forma muy coloquial. Quería preguntarte, mi duda es preguntarte en qué estado está esta idea que tú planteas, tu trabajo, esto lleva ya mucho tiempo, y creo que te he entendido que estaba habéis pedido un proyecto, etcétera, etcétera, y no sé ahora mismo en dónde lo tenéis, en qué estadio, con quién lo hacéis, con quién lo proponéis, con quién lo lleváis a cabo, porque entiendo que bueno, a lo largo de tu exposición, pues uno va pensando, y, bueno, y con lo que ha dicho Anselmo, pues ya un poco lo corrobora. Esto creo que debe ser un planteamiento de una gran envergadura, y yo creo que esto lo interesante sería pues que todo el mundo estuviera bajo el paraguas de hacer esto para poder tener frutos, que entendemos que es para que el balonmano en general pues crezca, ¿no? Entiendo que bueno, pues se puede hacer en un club, se puede hacer a través de federaciones. Lo suyo sería que estuviera bajo el paraguas de la más alta organización, en nuestro caso en nuestro país, la Federación Española, y que para que todo el mundo, pues de alguna manera, lo llevara a cabo en sus sitios, ¿no? Y todo el mundo supiera esto, para qué, en qué consiste, para lo que vale, las ventajas que puede tener para todos, en fin, y por eso te pregunto que en qué estado está ahora mismo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por las felicitaciones, Antonio. Pues mira, el quinto estudio está saliendo, está a punto. ¿Y dónde está todo esto? Bueno, pues yo estoy en un puesto ambulante de venta en la calle. Estoy, bueno, pues esperando un poco porque, como dice Anselmo, me he encontrado con muchas dificultades. Hemos opositado a mogollón de proyectos y demás, y todos han sido denegados, y más de Masí, Comunidad de Madrid, y no encontramos nadie que quiera realmente apostar por esto.
Entonces aprovecho esta oportunidad y esta presentación que iba por aquí para, bueno, cualquier sistema de detección del talento que quiera apostar por esto, estamos abiertos. Y manos tenemos en nuestra universidad, ganas mucho más y confianza en que esta estrategia pueda aportar bastante en nuestros sistemas de balonmano, creo que también. Entonces, en ese sentido, estamos muy abiertos y estamos en ese punto, esperando en la pole position que abran el semáforo, que lo pongan en verde y arrancar. Bueno, por parte de la federación expresamente nos hemos vendido, sí que estuvimos hablando del tema del efecto de la relativa. Yo estoy hablando con el director deportivo en aquellas, bueno, no tuvimos una... Entonces, al final cortamos ahí un poco esa vía y lo dejamos un poco en vía muerta. Y sí que me ha apoyado mucho en los agentes ingleses, en la agente inglesa de fútbol inglés y bueno, ahí es verdad que incluso con Adam Kelly, con John Radnor, bueno, han estado apoyando y demás, hemos sacado varios artículos y bueno, es difícil, igual que George Arede en Portugal, poder implantar, y en países latinos quizá un poquito más. Pero bueno, seguiremos peleando y evidentemente seguiremos maximizando los esfuerzos para que esto algún día, bueno, pues esto, ya digo con esto con mayúsculas, pues esté dentro de los procesos de selección. Para pasar un poco a Bruja, ayer cuando decía que tío es un monstruo, segurulo, balonmano, en el fútbol, y así con varios, ¿no? Y temo que en un momento dado pues esto acabe en el fútbol. Y no me gustaría, claro, Hombre, podemos ser pioneros en el balonmano. Esto el fútbol, como bien dice Anselmo, se intentó. Desconozco, creo que no, por lo que yo he percibido en la literatura científica que se esté haciendo, en ninguna cantera de ningún club de categoría española. Y en balonmano no se ha hecho, no se hace. Entonces, bueno, es un momento para ser pioneros, igual que lo fue la Federación Francesa de Balonmano en ciertas cuestiones o la Federación Inglesa de Fútbol en esta cuestión misma. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Se necesita, sí. Voy a intentar ser muy breve. Primero, enhorabuena por la claridad y el interés del tema. Yo hago una propuesta. Se trata, en mi opinión, ya que tengo una experiencia en estas cosas, de disminuir el riesgo del dropout, evidentemente. Y una clave para mí, propongo, y supongo que no serán entendidas, que hay que disminuir los procesos de selección. Hay que retrasar las competiciones de base, sobre todo las interautonómicas. Eliminar y retrasar los procesos de selección autonómicos y también de la española en edades tempranas. Por favor. Pues esto abriría un buen melón, y en los países nórdicos ese proceso es totalmente distinto. Lo hacen de otra manera. Evidentemente la población que tiene Noruega, Dinamarca, Suecia no se puede asemejar a la que tenemos nosotros, pero aquí quizá vamos al revés. Ahora tenemos más competiciones, más anticipadamente, y esos procesos de selección se dan antes. En el caso del fútbol ya hay jugadores que están fichando, clubes que están fichando a jugadores en edades que ni te podías imaginar hace 10 años, 5, y que ahora se está dando. Entonces, bueno, abriría otro coco y bueno, en relación a esto, pues el tema del biobanding podría actuar y todo lo de la ponencia de hoy pues estaría interconectado. Muchas gracias por la pregunta.